Y tenemos colegios que están ternados, por así decirlo, para ser los mejores del mundo, pero también de ese mismo país sale la bizarría. Y tenemos aquí, ¿sí?, Argentina Bizarra, escrito por Matías Bauso, que nos visita y a quien le brindamos un cálido aplauso también. Bravo. Matías, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. A ver, no sé si es muy de argentino suponer que lo que pasa aquí no pasa en ningún otro lugar del mundo. Suponemos que cuando nos toca viajar y vamos en grupo, si hacemos algo que nos causa gracia, decimos, viste, esto no se la esperaban, que un grupo de argentinos... Y tal vez viene un grupo de españoles de acá y hace lo mismo. Suponer que lo que hacemos nosotros no lo hace nadie. Con esta Argentina Bizarra, ¿promovemos esa idea o hay más cosas bizarras en otros lugares? En todos los lugares debe haber cosas bizarras, extrañas, fuera de norma, pero reconozcamos que nosotros tenemos una propensión para naturalizar lo imposible, que en otros lugares tal vez no es tan habitual. Yo cuento ahí historias, son 60 historias que son extraordinarias, pero también ridículas, bochornosas. Puede ser una historia de la corrupción, pero también de lo trunco, de lo fallido, porque es lo que a nosotros nos caracteriza, ¿no? Pero mucho antes de la grieta, digamos. ¿Es una caricatura? ¿Es un dibujo derretido? ¿Qué es? A ver... ¿Nos vas a reír? Sí, tiene un tono mordaz, tiene un tono algo sarcástico, pero también hay temas más serios donde ese tono no entra. Hay, por ejemplo, un capítulo, el único que está escrito en primera persona, donde cuento el caso de la bengala que mató el hincha de Racing en la cancha de Boca, claro, que yo tenía 11 años y estaba en la cancha ese día. Entonces cuento toda la sucesión de bengalas y cómo fue reaccionando el público alrededor y cómo a nadie le pareció demasiado loco que unas bengalas marinas atraviesen 110 metros. ¿No? Digo, nadie pensó que eso podía matar a alguien. Es más, tanto el hincha de Racing, yo soy de Racing, como la de Boca se lo tomaban medio a la risa. Mirá, nos tiran cosas. Y una vez que por las radios había picas en ese momento, se conoció, el partido se jugó, hubo una reunión en un concito de la cancha entre dos dirigentes, el referee, decidieron jugarlo, pero una vez que se conoció la noticia a través de la radio, toda la cancha, yo estaba con un amigo en la platea de Boca, toda la cancha le empezó a gritar asesinos a los Barra Brava, que se fueron corriendo. Bueno, esa historia está contada sin sarcasmo, digamos, está contada... Pero, por ejemplo, hay el caso de un odontólogo boliviano que quiso curar los dientes de Perón y casi lo mata por envenenamiento, y al final era trucho, era un odontólogo trucho. Bueno, esa tiene, digamos, humor, porque... Una investigación que iniciaste, ya tenías las historias. ¿Cómo llegás a Argentina Yo Bizarra? colecciono de estas historias, escribo en Infobae 4 o 5 notas semanales, más o menos parecidas, y mi editor de Planeta, Marcelo Panoso, me contactó, porque es una colección continental. Marcelo Panoso, qué enorme persona. Es una gran persona, un gran editor, pero aparte es una gran persona. Mi editor me editó todos mis libros, y es una colección que sale en México, en Colombia, en Perú, en Chile y en Argentina, cada país con sus historias bizarras, insólitas, extraordinarias. Yo creo que entre las historias hay un hilo que las ata, ¿no? Invisible, que yo prefiero no hacerlo explícito, pero digamos, encontrás. Un hilo rojo hay. Sí, o roto. O roto. ¿Hay una historia, Matías, que sea la Argentina? O sea, que con esa historia pintás a la Argentina de cuerpo entero. Y yo creo que hay varias. Hay una en particular que es conocida, pero yo cuento 3 o 4 historias más conocidas, pero para contarlos primero porque espero que haya lectores jóvenes que no las vivieron, y otras para contar los pequeños detalles, que me parece que en los detalles está la gracia. Por ejemplo, la del diputrucho. Se votaba en la Cámara de Diputados la privatización del gas. Y sentaron 4 o 5 asesores que no eran diputados para que levanten la mano. No había cámaras, no había sistema electrónico. Y lo vieron 4 periodistas parlamentarios,
pero la gracia es que esos periodistas, uno era de Página, otro era de Clarín, otro de Telam y el cuarto ahora no recuerdo, y los 4 se pusieron de acuerdo y ataron cabos y persiguieron a uno de estos asesores, agarraron a uno, el de 72 años, los demás escaparon. Pero bueno, fue como muy evidente. Bueno, hoy esa historia que pasó hace 25 años sería imposible porque los de Página y los de Clarín no se podrían poner de acuerdo. Digo, no denunciarían un hecho de esa magnitud. Claro, denunciarían según de qué lado sea. Uno sería el tonto y el otro denunciaría o al revés. Y que en uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo, ocurriera esa trampa y que el presidente de la Cámara la defendiera y que el presidente del bloque la defendiera y que recién se dignaron a repetir la sesión cuando supieron que tenían los votos necesarios, porque si no, no repetían la sesión. Entonces empezaron a investigar y descubrieron que para agrandar el número de jueces de la Corte también habían sentado gente que pasaba, los agarraron y los sentaron en las bancas y levantaron la mano. ¿Cuál fue la moraleja de eso? ¿Qué medida tomó la Cámara de Diputados? Bueno, prohibir el ingreso de los periodistas al recinto. Digamos, es una historia argentina. La solución, una cosa de... ¿Sabes qué estaba leyendo? Perdón, Fernanda. No. Estaba leyendo cuando se le pedía a los diarios que envíen, en plena dictadura, que envíen la prueba de lo que se iba a editar al día siguiente, al día siguiente, entiendo, para dar una aprobación, o sea que se tenía que leer el diario 10 veces. Claro, el 24 de marzo del 76 sacan esa circular que las mandan a todos los diarios de lectura previa, no de censura previa, ¿no? Era como de lectura previa. Pero claro, era inviable el método porque mandaban el diario, que lo terminaban sobre la hora. Claro. El coronel, era un coronel, lo leía, decía, no, esto no, lo devolvía. Hasta que terminaban ese de vuelta, el diario terminó saliendo a las 10 de la mañana. Y no era negocio para nadie, entonces al segundo día ya no lo hicieron. Y Terraño tenía una revista que se llamaba Cuestionario y publicó esas directivas, esos consejos. Y le cerraron la revista, le dijeron, no era para publicar, pero si lo mandaron a todos los medios, ¿por qué no lo puedo publicar? Es una comunicación oficial y lo censuraron y le clausuraron la revista. Pero ni siquiera el sistema de censura y de represión que crearon lo pudieron mantener ni siquiera un día. Digo, así de eficaces eran. Matías, antes mencionabas que es parte de una colección continental. ¿En qué otros países ya se hizo lo que sea, Argentina bizarra, no sé, Colombia bizarra? En México nació la colección y tuvo mucho éxito en México, entonces la derramó hacia el continente, digamos. Y hay en Perú, que salieron este mes todos, en Perú, en Colombia y en Chile. ¿Tuviste la oportunidad de conocer las historias de esos países? Sí, la de México, el de Chile, Perú y Colombia no, porque salieron este mes, pero en México salieron 2 volúmenes. Y México tiene también cosas muy insólitas como nosotros, desprolijas, y tiene una gran propensión al mito y a la leyenda, ¿no? A la cosa más urbana. Y al mito urbano, a la cosa sobrenatural. Eso. Nosotros también tenemos nuestros mitos, Sí. ¿no? Hitler vivió en la Patagonia. Claro. Entonces, nosotros... Bueno, hay algunos lugares en donde hay algunos lugares, no, puntualmente Villa Langostura, en donde dice, acá hay un punto turístico que es la casa de Hitler. Claro, No es que te dicen, no, mirá, dicen No, hay la gente... venden como la casa de Hitler. Hay gente que lo sostiene con mucha firmeza, pero siempre son testimonios de terceras personas, digo, no hay ninguna prueba, pero también hay una historia sobre un animal prehistórico que Clemente Onelli, el fundador del zoológico, salió a buscar en la Patagonia antes de Nahuelito. A raíz de esa búsqueda nació el mito de Nahuelito, pero convencidos, tapa de todos los diarios, y fueron con cazadores y demás, y era un invento de un vivo, de un norteamericano que se ganaba la vida en la Patagonia con esos... Yo creo que la bizarría le roza a todos en algún momento, digo. Todos hemos vivido alguna situación bizarra. Pienso en Gardel. ¿Hay algo de...? Gardel tiene una historia extraordinaria que es la de su cadáver. Se muere en Medellín, lo entierran, y hay una ley en Medellín que no permitía que se exhumen los cadáveres hasta 3 años después de la muerte. Pero ¿qué ocurre? Uruguay lo reclama.
lo reclama para enterrarlo en Uruguay. Y acá se arma un escándalo. ¿Cómo Uruguay lo va a reclamar? Entonces, recién después que Uruguay lo reclama, las autoridades argentinas reclaman el cuerpo de Gardel. Tienen que hacer todos unos trámites que las autoridades, ni el embajador ni el cónsul argentino lo pudieron hacer, lo tuvo que hacer el representante de Gardel, y logran exhumarlo, y empieza un periplo insólito que va, Gardel, el cajón de Gardel, va a mula, en los hombros de la gente, en tren, en camión, en avión, y hasta en un auto y en una carreta. Y tarda más de 45 días en llegar a Argentina. Solo para salir de Colombia tarda 15 días, porque a cada pueblo donde iba, la gente decía, no, acá lo velamos, porque Gardel era Gardel, claro, en Colombia. Claro. Y después fue hasta Nueva York y recién después bajó acá. Y cuando llegó acá fue como la primer gran exequia masiva, fueron decenas de miles de personas desde el Luna Park hasta la Chacarita. Y en los diarios la gente se quejaba porque, los editorialistas se quejaban porque la gente cantó el himno nacional y cantó tangos, que era una música baja que no se podía mezclar con el himno, y se quejaban porque habían creado un santo pagano. Y bueno, y eso sucedió porque a partir de ese momento en cada almacén y en cada casa durante 4 o 5 décadas hubo estampitas de Gardel, hubo póster y fotos de Gardel. Cuando nosotros éramos chicos entrabas a un almacén y había una foto de Gardel. Hay un evento musical maravilloso de la televisión argentina, tantos otros ha habido, pero en plena pandemia Beatle. ¿Qué pasó con los Beatles en Argentina? Los Beatles vinieron a Argentina. Hay un problema ahí semántico, es los Beatles con doble E, no los Beatles. Un productor argentino estaba caminando por Miami y vio que decía los Beatles americanos con doble E. Y entró a mirarlo, y eran 4 pibes con el pelo largo, claro, que hacían covers y tocaban sus propios temas, y fue al dueño del bar y le dijo, tengo un negocio extraordinario, hagamos una gira por toda Latinoamérica. El tipo pensó que le estaba haciendo un chiste, dijo, no, yo te hago una gira por toda Latinoamérica. Vino en la explosión de la Beatlemanía, vino y firmó un contrato con Romay, que él le traía a los Beatles. Romay ya estaba en Canal 9. Pero Romay, en el transcurso, se enteró que no eran los Beatles y rompió el contrato. Y los cubanos de Canal 13, Gobar Mestre, lo trajeron igual. Pero ¿qué pasa? Cuando el avión aterrizó, Romay vio que, a pesar de que eran los American Beatles, la gente se había desatado una fiebre, Romay vio que era su negocio. Entonces fue con los luchadores de Titanes al Ring, que él los tenía contratados, los secuestró en la pista a los Beatles, se los llevó a un avión privado que él tenía contratado, se los llevó a Palomar y los escondió hasta que pasa eso que vemos en pantalla, que los presentó en Canal 9, los tuvo 2 días escondidos, batió récords de audiencia. Tanto es así que Canal 13 compró la presentación de los Beatles verdaderos en el show de Ed Sullivan, y los tuvo que anunciar como los Beatles británicos para separarlos, pero fueron un boom, batieron récord, grabaron discos acá, y ya toda esa gente que estaba ahí sabían que no eran George y Ringo, claro, pero no importa, eran lo que nos merecíamos. Mi Dios. Bueno. Pues me imagino todos diciendo, sabemos que lo estamos poniendo. Sí. No importa. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Aquí tienen Argentina Bizarra por Matías Bauzo. Matías, muchísimas gracias por visitarnos. Que tengas un gran día. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más de Hoy Nos Toca. Dale.